Vamos a hablar hoy entonces de replicación. No tenemos videobin porque tuvimos una pequeña inundación y el videobin se nos mojó. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mirar en pantallas, pero nos conviene porque vamos a hacer unos pequeños ejercicios acá en el tablero. Entonces, miramos la presentación desde las pantallas y hacemos ejercicio acá. Bien, ustedes están firmando una hojita porque cuando terminemos la clase vamos a hacer un ejercicio sobre, vamos a comparar transcripción con replicación. Simplemente como un ejercicio, una tablita comparativa entre los dos. Entonces, al final, pues vamos pasando los que quieran, pero pues aquí tenemos la listica para saber los nombres, simplemente para que hagamos el ejercicio. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con un video. Bien, ¿para qué creen ustedes que sirve la replicación? Para transcripción genética, de información genética, para reproducción de la célula, para mantenimiento celular y para liberar errores de... Perfecto, ya está la clase lista. Muy bien, sí, es cierto. Entonces vamos a ver que hay una diferencia básica y fundamental con la transcripción. ¿Ustedes recuerdan cuál era el objeto de la transcripción? Esto ya lo vimos hace como un mes. RNA. Exacto. Entonces, cuando hablábamos de replicación, estábamos hablando era de el material genético se replica, o sea, es idéntico. ¿Y la transcripción será idéntica? Bueno, no es idéntica porque lo que estamos copiando es una molécula de RNA, pero ¿la información es fiel? Sí. Sí, listo. Entonces vamos a empezar con un video. Está en... ¿Hay que sacarlo? Lo tengo aparte. En la USB. Ajá. Vamos a ver un video sobre la replicación para que tengamos la idea global, general, y luego nos vamos a los detalles. ¿La pantalla? ¿Así? Bien, paramos ahí, le da un momentico. Bien, para que no nos confundamos con el proceso de transcripción, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver la idea general, luego empezamos a hablar de los detalles. Lo que estamos observando acá en el video lo vamos a ver por pasos y luego lo vemos completo. Lo que estamos viendo aquí es la molécula de ADN y se acuerda que teníamos una que es molde, siempre tenemos una que es molde y la otra que es complementaria, ¿verdad? En este caso la cadena molde nos está representando dos moléculas que realmente son molde porque estamos replicando tanto la una como la otra. Pero hay una que está en rojo y otra que tenemos azul. Lo que nos va a demostrar es, la que tenemos en rojo, ¿por dónde empieza? Empieza en 5' y lo que vemos acá al final es 3'. Y en la otra, en la azulita, pues obviamente entonces sería la complementaria. Lo que estamos viendo ahí es la primera parte del proceso de replicación. ¿Qué creen ustedes que debe pasar para que yo tenga esas dos cadenas separadas? Una proteína que se traduce en los puentes de hidrógeno. Muy bien, primero tengo que romper puentes de hidrógeno y eso lo hace una enzima que se llama la helicasa. Y una enzima que lo que hace es disminuir la tensión, porque cuando yo estoy abriendo esa cadena se me forma una especie de nudo en el lado opuesto o en esta partecita que se llama horquilla. ¿Qué conocen ustedes por horquilla? No, en general, ¿qué es una horquilla? Cuando nos hablan, previene la horquilla. El cabello se abre en dos. Eso es lo que nos está pasando aquí en el DNA. El DNA era una doble hélice. A ver, calladitos. Era una doble hélice, pero en el momento en que se abre, nos queda como si fuera una horquilla. Es el mismo concepto que tenemos del cabello. Entonces, cuando uno diga en la horquilla, siempre busquen esta estructura como de forma de V, pero obviamente va pegada a la doble hélice, ¿verdad? Listo. Entonces ya sabemos que tenemos una helicasa que entró rompiendo puentes de hidrógeno. Pero no tiene que haber, es que yo había, no sé, Sí. yo había leído ayer que antes de que llegue la helicasa hay una enzima que se llama la tocoisomerasa que relaja el ADN y
ahí permite que, o sea, como al relajarlo para que sea más fácil de desenrollar, permite que entre a la casa, o sea, al estar roto. No, lo que pasa es que, la tensión se forma cuando se empiezan a romper puentes de hidrógeno, porque es como que yo empiezo a abrir la hebra y en el momento en que yo empiezo a abrir la hebra se me forma una especie de nudo en el lado opuesto de la horquilla. Es ahí cuando llega la topoisomerasa y lo que hace es disminuir la tensión y darle como una especie de vuelco para que para que yo no tenga ningún tipo de daño en esa parte del DNA. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver en detalle qué hace cada una de las enzimas. Pero inicialmente tenemos ruptura ruptura de los puentes de hidrógeno. ¿Y qué proteína hace eso? La helicasa. La tensión está en el borde de atrás. ¿Y quién la disminuye? Las topoisomerasas. Entonces sigamos para que miremos qué más pasa durante el proceso. Bien. Ahí nos está mostrando una enzima que se llama ¿cómo? Polimerasa de DNA. Recuerden que ahorita vamos a ser muy específicos porque tenemos que diferenciar el proceso de transcripción con el proceso de replicación. Cuando hablábamos de la transcripción era una polimerasa, pero esa polimerasa tiene un nombre claro. ¿Cuál es? RNA polimerasa, que puede ser la 1, la 2 o la 3. En este caso estamos hablando de, ya no es ARN, sino que es DNA polimerasa. Entonces seguimos, tenemos una polimerasa Synthesis of the complementary strand, called the lagging strand, is more complex. DNA polymerase can add new deoxyribonucleotides only to a free 3' OH to provide a free 3' OH starting point on the lagging ¿Listo? strand. Bien. En este pedacito nos está diciendo que tenemos dos hebras. A una la vamos a llamar líder y la otra va a ser una rezagada. La que es líder es la que tenemos en el extremo de arriba, que empieza por 3', a la cual se le añade un solo cebador o primer. Mientras que la que ustedes están observando abajo, ahorita lo explicamos con más detalle en el tablero, la que estamos observando abajo no basta con que haga un solo primer, de hecho no está muy bien representado porque los primers siempre van ingresando a medida que se abre la horquilla hacia el interior. ¿Por qué? Porque el primer está buscando el extremo 3', ¿recuerden? Porque si tenemos complementariedad, tenemos un extremo 3' y 5'. Sigamos viéndolo y ahorita les hago el ejercicio en el tablero para que quede más claro, ¿vale? RNA primase attaches to the DNA and synthesizes a short RNA primer. DNA polymerase 3 then adds deoxyribonucleotides to the 3' end of the RNA primer. DNA polymerase 1 replaces DNA polymerase 3, removes the RNA, and replaces it with DNA. Finally, the enzyme, DNA ligase, forms a phosphodiester bond between the 3' OH of the growing strand and the 5' phosphate in front of it. During DNA replication, the leading strand is synthesized continuously, while the lagging strand is synthesized discontinuously. Bien, ahí tenemos todo el panorama de lo que está pasando. Primero hago una aclaración. Esto es en procariotas. El proceso en las eucariotas es muy parecido, pero simplemente vamos a cambiarle el nombre a las enzimas. Sigue siendo una DNA polimerasa, pero ya no vamos a hablar de la 1, la 2 y la 3, sino que hablamos de alfa, beta, sigma, gamma, pero como tal el proceso sigue siendo el mismo. Pero lo importante acá es que sepamos que hay varias proteínas que participan, una que entra primero cortando puentes de hidrógeno, la otra que disminuye la tensión, luego unas DNA polimerasas, luego unas primasas que lo que van a hacer es construir un primer o cebador que lo necesito porque a diferencia de la transcripción, la replicación no es autoiniciadora. Para poder que se lleve a cabo necesitamos primers. Y luego tenemos una enzima que es la ligasa, que es la que nos va a hacer los enlaces fosfodiéster entre aquellos nucleótidos. Recuerden que teníamos un primer ahí que fue eliminado, luego se llenó ese gap y teníamos una enzima que lo que debe hacer es terminar de hacer ese sellamiento entre los nucleótidos. Exacto, la ligasa. Bien, entonces ahorita vamos a hablar sobre el proceso
Y yo sé que hay unos datos que son un poquito confusos. Cuando lleguemos a los fragmentos de Okazaki y lleguemos a las 2 hebras, entonces lo hacemos en el tablero para que quede más claro, ¿verdad? Ayer hubo un poquitico de confusión con respecto a la hebra líder y rezagada. Entonces hacemos el ejercicio en el tablero para aclarar. Bien. Entonces, ¿cuál es el dogma central de la biología molecular? La información va desde, tenemos DNA, el DNA se transcribe, y cuando se transcribe, ¿forma qué? El RNA. ¿Cuántos tipos de RNA tenemos? ¿Qué es el? Transfer y el ribosomal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? No es que sea el único, tenemos todos esos que no son codificantes como los microRNAs, los largos no codificantes, pero nos centramos en los más comunes, ¿no es cierto? El ribosomal, el de transferencia, listo. Y parte de estos RNA se van a traducir a proteínas, pero todos participan, cuando estamos hablando del ribosomal, del transfer y del mensajero, todos están participando de la formación de proteínas, ¿verdad? Porque unos van a ser parte de los ribosomas y otros de los RNA de transferencia. Pero cuando el DNA se replica, lo hace con la misión de ir a división celular. De manera que nosotros tenemos, o dentro del ciclo celular hay un momento que se llama replicación, y en la replicación o fase de síntesis, como se le conoce dentro del ciclo celular, o fase S, lo que está haciendo la célula es replicar por completo toda la información genética, y es cuando los cromosomas nos quedan como en forma de X, ¿se acuerdan? Porque cada una de las celulitas va a recibir la información idéntica. Entonces, por ejemplo, ustedes se acuerdan, esto es un cromosoma metafásico, ¿verdad? Este es el cromosoma metafásico, pero quiere decir que cuando esto se divida, ¿cuántos cromosomas vamos a tener realmente? 2, ¿verdad? O sea, los cromosomas normalmente no se representan así. Un cromosoma es esto. Exacto. Esto es un cromosoma de una célula normal que ya ha pasado por replicación, y este sería un cromosoma, pero un cromosoma después de que hay replicación. ¿Y será que este es idéntico a este? Ah, ya. No, pero quiero decir, ¿todo esto en general será igual? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ser idéntico? Porque al dividirse, pues queda uno para una célula y otro para la otra. Exacto. Entonces, si yo voy a reemplazar una célula de algún tejido por otra, ¿será que la célula tiene que ser igual? Claro que sí, porque debe cumplir las mismas funciones. Entonces, parte de la replicación tiene que ver con esto. Tiene que ser la información idéntica, o sea, yo tengo un brazo, ese brazo o ese template que me va a servir de molde para hacer el otro cromosoma ¿cómo tiene que ser? Exactamente el mismo. Pero puede haber mutaciones, ¿no? Y mejorar la raza. Eso es otra cosa. En el momento que yo estoy reemplazando un tejido como tal, lo que uno aspira, o sea, lo que se espera es que sea idéntico, porque de lo contrario esa célula no va a llevar la misma función. En los procesos evolutivos sí hay algunos cambios que hacen que o sean mutaciones beneficiosas o pueden ser deleterias. Bien. Ahora sí, entonces vamos a hablar. Bueno, ¿cuál sería el objetivo de la replicación? Ya nos lo habían dicho. Lo que estamos ahí viendo son cromosomas ¿de qué tipo? Metafásicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el objetivo principal de la replicación? Transmisión de la información genética, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Uno transmite la información genética porque lo que tenemos en la célula que estamos replicando en la siguiente, pues tiene que ser idéntica a la anterior. ¿En los procesos de reproducción? Claro que sí. En la reproducción hacemos exactamente lo mismo. Mantenimiento tisular, y esta debe ser libre de errores. ¿Qué pasa cuando una célula empieza a acumular errores? Una enfermedad que ustedes conocen y que es muy común. ¿Quién dijo cáncer? Sí, muy bien. El cáncer no es más que una acumulación de mutaciones
en alguna, no quiere decir que una sola mutación va a generar cáncer, sino que una celulita, cuando empieza a acumular más de una, dos, tres, incluso se ha dicho, se ha especulado con el número de mutaciones que debe sufrir, es en ese momento cuando sufre, cuando es propensa a ser cáncer, ¿sí? Pero el cáncer no se necesita por mínimo dos, una que es la alteración de un oncogen y el gen de un. No las dos al tiempo, puede ser una o la otra. O sea, solo la que hace de o sea, no se necesitan las dos. No, o sea, usted para que tenga, uno para padecer cáncer puede que tenga, hay dos mecanismos que pueden ser alterados. Uno puede ser porque el protoncogen tiene una ganancia de función y en el momento en que gana la función, esto puede desencadenar cáncer. O también puede haber otro mecanismo que es cuando los protoncogenes, que son quienes controlan a los oncogenes, están mutados y ya no funcionan, entonces el oncogen simplemente gana función. Tenemos una pérdida de función por parte de los protoncogenes. Puede ser la una, puede ser la otra, y en algunos casos pueden ser las dos. ¿Sí? Pero digamos que basta con que yo tenga en un tipo de gen una mutación de estas, porque son genes maestros, ¿no? Son genes maestros que controlan la división celular. Entonces puede ser afectado uno, puede afectar el otro, o puede estar afectado los dos. Muy bien. Eso es un poquito de historia, no necesitan copiar esto, solamente para explicar cómo se llegó a la conclusión de que la replicación era un proceso que es semiconservativo. Semiconservativo, como ustedes observan en la gráfica, quiere decir lo que en el momento sabemos que ocurre, y es que tenemos una doble hélice y cada una de las cadenas va a servir como molde. Entonces, vamos a describir un poquitico cómo fue el experimento y cómo llegaron a la conclusión, porque habían otro tipo de teorías que era que la replicación era conservativa, que es un modelo diferente al que sabemos que existe actualmente. Entonces, ¿de qué se trató el experimento? Lo que hicieron fue crecer bacterias E. coli en unas soluciones ricas en amonio, pero el amonio, en el primer caso que estamos viendo arriba, era rico en nitrógeno 15. El nitrógeno 15 es más pesado que el nitrógeno 14. Entonces, ¿qué hacen? Cultivan las celulitas de E. coli en nitrógeno 15, de manera que todo el DNA, ¿será que el DNA tiene nitrógeno? ¿Dónde? Muy bien, las bases nitrogenadas. Entonces, cuando ponen a crecer a Escherichia coli en nitrógeno 15, en esas soluciones de nitrógeno 15, se cercioran, o lo que hace uno es asegurarse que todo el nitrógeno 15 ha sido incorporado. Luego se hace una centrifugación, sabemos en qué margen queda, porque digamos que es el más pesado, sabemos en qué parte del sitio queda, y cuando se tiene la franja, que uno dice listo, todas las celulitas ya incorporaron nitrógeno 15 a su sistema, luego las separamos y las ponemos a cultivar, pero en otra solución, pero ya esa solución no es con nitrógeno 15, sino es con nitrógeno 14, que es un poquito más liviano. Y lo que estamos observando abajo. Cuando termina el primer ciclo de crecimiento, se observa que después vuelve y se hace la centrifugación y se observa una sola banda. Y esa banda corresponde a un peso que no es ni del nitrógeno 15, ni corresponde al nitrógeno 14, sino corresponde a un híbrido. ¿Tiene sentido de lo que conocemos ahora? Sí, ¿verdad? Porque habría una cadena, la cadena inicial o la cadena molde, la cual había incorporado ¿qué tipo de nitrógeno? 15, pero cuando se lleva a cabo el primer proceso de replicación, se observa que cada una de las cadenas, o sea, no había ninguna cadena que estuviera, cadena madre con replicada, que no tuviera la mezcla entre nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Pero luego ya cuando se lleva a una segunda generación, lo que se observa es una mezcla entre híbridos, como estamos observando ahí, después de que se hace la centrifugación, entre híbridos y cadenas que solamente han incorporado nitrógeno 14. Y es porque aquellas que incorporaron nitrógeno 14 pues van a servir de molde, y como lo único que tienen para incorporar ahorita es nitrógeno 14, pues vamos a ver esa mezcla que es entre aquellas que son híbridas y las que solamente tienen nitrógeno 14. Eso fue lo que finalmente determinó, o fue un experimento clave, puede que nos parezca bobo ahorita, pero en su tiempo fue muy importante para establecer
que la replicación era de tipo semiconservativa, o sea que cada una de las cadenas va a funcionar como molde de la que se está sintetizando o de la nueva. Muy bien. Para que nos aprendamos el proceso y que no sea algo, tortuoso, o que no sea algo como que tenga uno que aprenderse de manera que no tenga sentido, vamos a hacerlo más fácil tratando de pensar qué es lo que uno necesita para sintetizar una nueva hebra de DNA. Lo primero que se les viene a la cabeza aquí es, si yo quiero hacer un edificio, ¿qué sería lo primero que yo hago? Pues si uno hace un plano, pero vamos a ver que el plano ya lo tiene el DNA. Pero en cuanto a materiales de los que yo voy a necesitar, ¿qué materiales necesito para hacer una casa o un edificio? Ladrillos, muy bien. ¿Y esos ladrillos cómo se pegan? Con cemento. Hacemos exactamente lo mismo cuando hay replicación. Cuando hay replicación necesitamos unos ladrillitos, que esos serían ¿quiénes? Las bases o los nucleótidos, ¿verdad? Entonces necesitamos unos nucleótidos, pero adicionalmente, que como ustedes estaban diciendo, necesitamos un plano, o sea, necesitamos un sitio donde va a empezar este tipo de construcción, ¿verdad? Eso es un sitio que se llama un sitio de origen. Entonces tenemos una secuencia origen, está caracterizada porque tiene adeninas y timinas. ¿Cuál es la diferencia entre un enlace adenina-timina con respecto a uno citosina-guanina? No, porque esa es una diferencia con respecto a la transcripción. Los puentes. En este caso son los puentes. En la transcripción sí tenía que ver con la caja TATA, en este caso no, porque aquí no tenemos TATA. Aquí tenemos un sitio de origen, sino que curiosamente el sitio de origen es muy rico en secuencias de adenina-timina. Las secuencias de adenina-timina con respecto a las de citosina y guaninas es que las últimas tienen 3 puentes de hidrógeno, mientras que adenina-timina tiene solamente 2. Eso hace tal vez que el rompimiento, la primera fase de entrada de la helicasa, pues la haga un poquito más fácil porque tiene menos trabajo, y ya después pues esta seguirá rompiendo. Pero entonces una característica de los sitios o del sitio o la secuencia de origen es una secuencia rica en adeninas y timinas. Luego vienen los nucleótidos, o sea, los nucleótidos debemos tenerlos ahí en el núcleo, ¿verdad? O sea, deben estar listicos para ser incorporados en la cadena que está creciendo o la cadena que se está sintetizando. Estos nucleótidos son trifosfatados. ¿Y ustedes creen que este proceso necesitará de ATP? Sí. Claro que sí, necesita energía. Muy bien. Enzimas. Recuerden, ustedes generalizan y está bien cuando uno dice que los ácidos nucleicos utilizan polimerasas. Pero dependiendo del proceso, uno tiene que ser específico. Una cosa es una DNA polimerasa y otra cosa muy diferente es una RNA polimerasa. Entonces vamos a ser claros en eso. En este proceso, ¿qué tipo de polimerasa necesitamos? Una DNA polimerasa dependiente ¿de quién? De DNA. Uno dice DNA polimerasa porque depende de DNA molde. ¿Listo? En el caso de la transcripción utilizábamos ¿qué cosa? RNA polimerasa dependiente de DNA. Muy bien. Proteínas adicionales. ¿Qué proteínas adicionales recuerdan de lo que vimos en el video? ¿Qué más? ¿Qué más? Cebadores no serían proteínas, ¿no? La primasa que hace el cebador. ¿Qué más? Topoisomerasas. Bien. Entonces ya más o menos tenemos idea cuáles son las proteínas de las cuales vamos a hablar adelante. Y un concepto que creo que es el primero que introducimos ahorita, porque en la transcripción necesitábamos cebadores. No, en algunos textos les dice que en la iniciación empiezan adicionándose unos nucleótidos y también los llaman cebadores, pero realmente como tal no se necesita un cebador porque digamos que la RNA polimerasa es autoiniciadora y ella misma va introduciendo o va incorporando nucleótidos. Acá la DNA polimerasa no lo puede hacer si no tiene un primer, o sea, la palabra cebador, ¿qué les indica? La palabra como tal, ¿qué querrá decir? Cuando uno dice cebador, ¿no? ¿Nadie pesca? Cuando uno utiliza un cebo, exacto, es como una trampa, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno hace o lo que hace el proceso como tal es incorpora
un primer o una secuencia pequeña de ribonucleótidos que se adicionan al DNA, y a partir de ahí es cuando la polimerasa puede ir adicionando nucleótidos. Entonces es el concepto de primer o cebador. Enzimas. Vimos en el video que hablaba de las polimerasas 1 y 3, ¿verdad? Pero eso era para procariotas. En eucariotas vamos a ver que hay otras DNA polimerasas diferentes. ¿Por qué empezamos siempre por procariotas? Porque a veces el proceso es más simple, ¿verdad? Entonces nos permite verlo de manera general y luego entramos a ver los detalles en las eucariotas. Solo se mueve sobre un molde 3 a 5. Yo creo que esto es lo único que es complicado de esta clase, lo demás es muy fácil. Lo único que tenemos de complicado es establecer el molde y la polimerización. Vamos a hacerlo en el tablero para que nos quede claro, y esta fue la única vez que lo vamos a hacer. Entonces, me van a poner atención. Miren, Aquí yo tengo una pregunta. señor. Pues es que yo había mirado otra cosa que decía que había una enzima encargada. Había una enzima encargada, digamos, como de poner en el lugar correcto el cebador. No lo hemos visto todavía. Esa era la primasa. Es que tú hablas de la primasa como si fuera el cebador. No, la primasa es la enzima que fabrica el primer. O el cebador. ¿Sí? La polimerasa se mueve de 3 a 5, ¿cierto? Y la que hace queda de 5 a 3. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Mire, cuando me está diciendo, aquí me dice que se mueve sobre un molde 3 a 5. ¿Sí? El molde, porque habíamos dicho que la partecita que me va a adicionar el primer, igual que en la transcripción, ¿se acuerdan? Aquí lo utilizábamos como molde a 3'. ¿Por qué lo utilizamos como molde? Porque necesitamos adicionar nucleótidos es al extremo 3'. Para adicionar nucleótidos en la otra cadena que se está sintetizando al extremo 3', necesitamos que la molde empiece por 3 también. Entonces lo vamos a hacer acá para explicar qué sería la síntesis desde la cadena líder y qué sería una síntesis desde la cadena rezagada, ¿vale? Este extremo es 3' y este es 5'. Acá, ¿cuál sería entonces? 3, 5. Miren, no me importa si lo hacen con plastilina o con lo que sea, pero cuando uno entiende esto, ya lo demás es muy fácil. Entonces, hagamos el ejercicio, no importa si tienen que volver a repetirlo varias veces para entender cómo se sintetiza. Cuando se une el primer primer que nosotros tenemos es en una cadena que se llama líder. Esta es la cadena líder y adiciona un primer ¿a qué extremo? Al extremo 3'. De modo que el primer me queda ¿en qué sentido? 5 a 3. Y la polimerasa, cualquier polimerasa de ácidos nucleicos solamente puede adicionar ¿a qué extremo? 3'. Con esta no tenemos problema, el problema va a ser con la siguiente. Todos los nucleótidos fueron adicionados al extremo 3'. ¿Puedo hacer lo mismo con este si adiciono un primer aquí en la esquina? ¿Por qué? Porque daría 3', 5' y los primers, la polimerasa copia es hacia el extremo 3'. Y como no hay molde, entonces no habría polimerización. De manera que el primer, ¿hacia dónde se debe dirigir? Exacto, el primer se debe dirigir hacia el lado de la horquilla, porque hacia el lado de la horquilla es donde tenemos
Exacto. El 3' que me sirve como molde. Aunque en el video no fue muy explícito porque nos lo muestra aquí al final, realmente no es en el final, sino que mire dónde lo va haciendo. El primer se adiciona acá. Entonces, ¿qué extremo tendría aquí? 5' y aquí sería 3'. De manera que la polimerasa adiciona ¿dónde? Exacto. Pero ¿qué pasa con este pedazo? ¿Yo puedo seguir adicionando? ¿Por qué? Porque seguimos aquí con 5 y la polimerasa puede adicionar al extremo 5. ¿Cuál es la solución? Otro primer más arriba que sea 5, 3. No, se pone otro. Pero, o sea que yo, Si hay un problema y ya vamos a ver cómo se soluciona. porque la liga se recogía solo de una. Sí, ya vamos para allá. Seguimos adicionando esto aquí. Sus mentes activas ya vieron una serie de problemas, pero no son problemas. Eso está solucionado, está contemplado todo. ¿Cómo está contemplado? Después de que la polimerasa empieza a añadir a ese extremo 3', ¿será que yo tengo DNAs que son híbridos DNA-RNA? ¿Existe la cadena que es DNA híbrido con RNA-DNA? Exacto. Lo que yo necesito hacer es, ¿será que estos primers que están hechos de RNA tienen cabida ahí? Eso fueron la trampa, eso es un cebador solamente para que la polimerasa copie. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Exacto. ¿Y quién removerá RNA? RNasas. O sea, RNasas en el caso de las eucariotas sí lo hace una polimerasa que tiene acción, pero la acción se llama RNasa, ¿verdad? Porque degradar RNA significa... Pero, una pregunta, pero entonces al momento de eliminar los RNAs, ahí te estaría bajando la cadena y ya no quedaría igualmente copiada. O sea, si se quita, se baja. No, no se baja. No se baja, simplemente que queda ahí. Entonces, el cebador, y si ya no hay cebador. ¿Qué? Mire, es tan sencillo como esto. Si no hay cebador, ¿qué me queda? Ah, exacto, me queda un hueco. No. No, póngale cuidado. Ah. Mire, póngale cuidado. Si yo ya no tengo cebador, lo quité porque dentro del proceso yo no puedo tener DNA que es híbrido, esto lo van a encontrar en inglés en todos los textos como un gap. Pero ¿será que la polimerasa ahorita sí puede llenar ese gap? Sí, claro que ya lo puede llenar porque ella ya tiene secuencias al extremo 3'. Entonces, cuando ya falta cuando tenemos la falta del primer o del cebador, simplemente la polimerasa vuelve a adicionar al extremo 3' de este huequito. Pero ¿qué hace la ligasa? Es que cuando se adiciona este último, exacto, no es que quede un hueco, sino que me queda faltando un enlace fosfodiéster. ¿Ese quién lo llena? Miren, niños, ustedes entendieron esto, ya este proceso es una bobada. No es sino mirar las enzimas, volver a mirar quién participa, pero lo único que me interesa es que ustedes tengan claro qué es lo que está pasando y por qué se utiliza cada cosa. Esta se llama la cadena rezagada, a diferencia de la líder. ¿Por qué creen ustedes que se llamará rezagada? ¿Es más qué? Una es continua y la otra es discontinua. Exacto, una es continua y es más rápida y la otra es más lenta o tiene que hacerse
a partir de fragmentos. Exacto. Cada fragmento que corresponde, fragmentos de Okazaki se conocen como el primer junto el pedacito que ha sido sintetizado. Entonces, hebra rezagada la asociamos ¿con quién? Fragmentos de Okazaki. Una pregunta. Sí. Cuando la parte de RNA es removida, ¿se sigue llamando un fragmento de Okazaki o ya no? Ya no porque ya no tenemos el primer. Entonces ya nos quedó el huequito, ya no hay fragmentos de Okazaki porque el fragmento sería los RNA que están funcionando como primers más el pedacito que está creciendo. Muy bien. ¿Cómo se llama el que remueve el RNA? La acción de remoción es RNasas. Que puede que, por ejemplo, en el caso de las procariotas, es cierto, ahí observamos que hay polimerasas que pueden remover el primer porque tienen una acción de DNasa. En las eucariotas tenemos RNasa H que lo que hace es remover el primer. Bien. Ahorita sí, vamos muy rápido durante todo el proceso, se les va a repetir con varias gráficas, varios tipos de dibujos diferentes, pero todo va a ser encaminado a que entendamos cómo se hace el proceso, pero que ustedes ya tienen mucha claridad. Muy bien, sigamos. Ahora sí vamos a hablar sobre las enzimas que participan en la replicación. Cuando decimos replicación debe ser una DNA polimerasa, ¿verdad? Una DNA polimerasa que depende de un molde de DNA. ¿Sin molde puede copiar? Claro que no, no lo puede hacer. Ella necesita un molde que me esté diciendo, si yo tengo adenina, ¿qué nucleótido le debo adicionar? Timina. Si tengo citosina, guanina. Muy bien. Tenemos separados los tipos de enzimas dependiendo de si son bacterias o son eucariotas. No me gusta no quisiera que se confundieran porque siempre les mostramos muchos videos y todo tiene que ver con procariotas. Pero ustedes son muy pilos, entonces ya saben que siempre mostramos es las procariotas porque son muy simples. Las eucariotas se complica un poquito la cosa, pero el modelo o el esquema general sigue siendo el mismo. Entonces no me vayan a hablar de polimerasa 1, 2 y 3 en eucariotas. Se las ponemos ahí porque es que en el video habla de polimerasa 1, 2 y 3 y eso es un video muy bonito que bajamos de McGraw-Hill, pero solamente lo tenemos para procariotas. Entonces ya sabemos, las enzimas en el caso de las procariotas es la 3, la 1 y la 2 y vamos a ver cuáles son las funciones. Polimeriza DNA, ¿qué quiere decir eso? Hace la copia. Exacto, está haciendo la copia, o sea, adiciona nucleótidos. Rellena gaps, eso ya lo saben. Polimerasa 1 rellena gaps. ¿Hay gaps? ¿Dónde? Muy bien. Eso es lo que hace esa polimerasa 1 y al final volvemos y vemos el video para que les quede muy claro y les refresque qué era lo que hacía. Entonces la polimerasa 1 rellena los gaps. Ya no lo hace la 3, sino que entró la 1 y los rellena. La DNA polimerasa 2 dice que revisa y repara. ¿Qué querrá decir eso de que revisa y repara? Pues si hay algún error en cuanto a la organización de los nucleótidos. Exacto, o sea que de pronto yo tenía adenina en el molde e incorporé una citosina, de manera que todas esas polimerasas, miren, esto es lo que deben entender ustedes. Cuando dice exonucleasa 3,5, quiere decir que ellos tienen, o esas polimerasas tienen la propiedad de que ellas chequean. Dice, ¿sería que esta polimerasa se adicionó bien? Ella a veces despista y puso otro y dice, ay, no puede. Ella remueve y por eso dice que tiene una función de exonucleasa. Exonucleasa quiere decir que el nucleótido que quedó en el borde, el último que fue adicionado, tiene la posibilidad de ser chequeado para corregir si el que se incorporó si era el que debería ir de acuerdo al molde. ¿Eso tiene sentido? ¿Tendrá alguna función? El hecho de que uno pueda remover el nucleótido mal incorporado. Claro, de otra forma habría muchas posibilidades de mutaciones. Entonces, como uno necesita que esa copia sea lo más fidedigna posible, todas estas enzimas tienen lo que se llama la acción de exonucleasas, o sea, remoción de nucleótidos. Y cuando dice exo, es porque lo hacen en el que queda en el extremo, o sea, es posible chequear el último que fue adicionado. Ahorita sí viene la diferencia con respecto a las eucariotas y que no tiene ningún otro tipo de, o sea, no es complicado, simplemente le vamos a cambiar el nombre. Y de por sí me gusta más, ¿no? Es como más
En las eucariotas tenemos la alfa, la sigma, la epsilon, la beta y la gamma. Entonces yo creo que no hay ningún tipo de confusión porque son totalmente diferentes y suenan hasta más bonitos, ¿sí o no? Bien, la polimerasa alfa. Vamos a ver qué es lo que hace la polimerasa alfa. La polimerasa alfa asociado con otras proteínas es lo que tiene esa función de hacer el primer. Esa es la función de la polimerasa alfa. La beta, perdón, la sigma y la ¿sí? ¿Quiere decir que entonces no hay cadena híbrida? Porque ya es de DNA. No, estamos hablando de las polimerasas. De las eucariotas, por eso como actúa como primer, entonces ya no queda cadena híbrida en... No. Lo que quiere decir es que una ADN polimerasa alfa con otras proteínas forman el complejo de primasa que hace un RNA primer. Forma la primasa, no forma el primer. No, lo que pasa es que DNA polimerasa alfa. La DNA polimerasa alfa tiene una función particular y la función es crear el primer. Pero este primer sigue siendo de RNA. Ah, siempre es de RNA. Sí. Entonces, no, el proceso como tal del que hemos hablado es igual en procariotas y en eucariotas. Sino que la DNA polimerasa con otras proteínas tiene la función de primasa. O sea, es la que va a construir el primer. Y cuando hablemos de primer, el primer es de RNA. O sea, la polimerasa alfa es la primasa. Sí, lo que pasa es que se llama complejo, tiene función de primasa porque va asociada con otras proteínas y todas esas proteínas me van a formar el primer, pero tiene función de primasa. ¿Listo? Decimos primasa no es porque ella sea el primer, ella es quien lo hace. Estas dos, que son la sigma y la epsilon, son las encargadas de hacer la polimerización. O sea, van a ser las encargadas de hacer la adición de los nucleótidos. Una lo va a hacer en la cadena líder y la otra lo va a hacer en la cadena rezagada. La ADN polimerasa beta, ¿a quién será equivalente en las procariotas? Exacto, porque ¿qué es lo que está haciendo? Repara. Y por último, que la vamos a ver en más detalle y lo vamos a ver después cuando hablemos del DNA mitocondrial, es la ADN polimerasa gamma, que es la encargada de hacer la replicación en la mitocondria. Pero, ¿y hace todo? O sea, hace todo lo de todas las polimerasas, las de ellas son en la... Después la vemos en DNA mitocondrial. Lo que pasa es que separamos el proceso como tal para que no nos confundamos. Entonces, recuerden que tenemos unos procesos que se hacen al interior del núcleo y otros que se van a hacer en la mitocondria. Por ahora nos vamos a concentrar en los que se hacen en el núcleo. Entonces no hay problema con ellos, ¿verdad? O sea, ya sabemos qué hace cada una de las enzimas, ya sabemos que tenemos DNAs polimerasas que son 1, 2 y 3 en procariotas y tenemos alfa, beta, epsilon, gamma, sigma en las eucariotas. ¿Y qué dice, qué es lo que quiere decir acción exonucleasa? Que es capaz de... ¿Capacidad de qué? Mover. Remover el nucleótido Del extremo. Muy bien. ¿Y para qué lo remueve? En caso de que esté mal incorporado, ¿verdad? O sea, si él no iba ahí, lo quita. Como si uno estuviera construyendo un edificio y tenemos un ladrillo mocho. Entonces dicen, este no es de acá, entonces lo cambiamos. ¿Sí? ¿Pero solo el del extremo? Sí, ellas no hay capacidad de remociones en el centro. Por eso la reparación se va haciendo simultánea. Yo voy viendo qué es lo que voy incorporando y voy removiendo. Muy bien, muy buena pregunta, sí. Solamente son exonucleasas a los extremos, no al interior. Ahora las enzimas que participan, mírenlas acá. Es un resumen, vamos a hablarlas en términos generales y luego vamos a ver cómo se conocen con su nombre particular. Ya hay necesidad de explicárselos, ustedes ya me dijeron, ya saben o me han dicho a lo largo de la clase de qué se trata, cuál es la función de la helicasa. ¿Cuál es? Esa es facilita. ¡Pum! Rompo puentes de hidrógeno. ¿Tiene sentido? Claro, si yo no rompo puentes de hidrógeno, yo no tengo dos moldes. Entonces yo entro con la helicasa rompiendo puentes de hidrógeno, que es la única forma de abrir la hebra. Luego viene unas proteínas, de esas sí no habíamos hablado.
SSB o RPAs. Tenemos dos tipos de proteínas, unas van a ser en las procariotas y unas en las eucariotas, pero de manera general se conocen como SSBs. ¿Qué hacen esas proteínas? Resulta que cuando la cadena se va abriendo, o sea, cuando vamos cortando los puentes de hidrógeno, al cortar todos esos puentes de hidrógeno, lo que estabiliza las hebras, o sea, lo que hace que no vuelvan a unirse, es esas proteínas. Ahorita vamos a ver, en términos generales se llaman SSB, que son como proteínas que se enlazan a cadena de DNA sencillas. Primasas, miren, todo lo que uno está viendo dentro del proceso tiene sentido, por eso no es algo que uno tenga que aprenderse de memoria, sino que le tiene que ver lógica. Y así es que uno se debe aprender las cosas. Primasa, la primasa es la proteína que es una proteína asociada a la DNA polimerasa ¿qué? Alfa, que es la que hace todo ese complejo. O sea, yo tengo la DNA polimerasa alfa con otras proteínas asociadas, todo eso se conoce como primasa, y eso es lo que me va a fabricar el primer. DNA polimerasa, pues ya sabemos qué es lo que hace, ¿no? Es la que va a incorporar los nucleótidos. Y la ligasa, ¿qué era lo que hacía la ligasa? Enlaces fosfodiéster. Muy bien, enlace fosfodiéster después de que el gap se ha llenado y necesitamos establecer el último enlace fosfodiéster entre los nucleótidos que quedaron sin ese enlace. Muy bien. Otro concepto que es el replisoma. El replisoma no es más que todas esas proteínas que se encuentran asociadas al punto o al sitio de origen. Entonces, en el sitio de origen, o sea, empezamos primero con la remoción de los puentes de hidrógeno, que es lo que estamos observando ahí, y el replisoma son todas esas proteínas que están asociadas a la iniciación o al inicio de la replicación. Aquí solamente es para asustarlos y mostrarle todas las proteínas que están asociadas, y se les muestra la DNA polimerasa alfa creando el primer, se les muestra la apertura, se les muestra las proteínas asociadas a la DNA polimerasa, que están en azulito. Exacto, polimerasa alfa, y luego todas las otras proteínas asociadas que están ahí son las que forman el complejo para formar el primer. Muy bien. Y muchas de las que no les vamos a hablar que se encuentran ahí, y creo que no les nombramos las topoisomerasas, pero ustedes ya saben que es una topoisomerasa, ¿verdad? Cuando yo estoy abriendo el DNA se me forma un nudo al otro lado, y ese nudo puede dañar el DNA. Entonces, para que se relaje, para yo poder seguir abriéndolo, entonces como que hay una disminución en la tensión. Ahorita vamos a hablar entonces de algunas características como son: hay un origen en las procariotas, el origen es uno solo y se conoce como ORIC. ¿Será que en las eucariotas tenemos un solo origen? ¿Usted imagina uno replicando un cromosoma con un solo origen? No acaba nunca. Entonces, en las eucariotas no tenemos un origen, sino que tenemos muchísimos. Se puede tener en un cromosoma entre 10.000 y 100.000 puntos de origen, porque cuando dice la replicación dura solo horas. Y las longitudes de los cromosomas son monstruosas. Entonces, cuando dice replicación, porque la célula sigue organizada, o sea, cuando dan una orden, ella la cumple. Entonces dice, nos replicamos, entonces nos replicamos todo, fue que empezaron a abrirse un poco de puntos o sitios de origen que son como unos ojitos, ahorita los vamos a ver. Y en esos ojitos me quedan dos horquillas de replicación, ¿verdad? Porque me queda una a un extremo y otra al otro. Por eso decimos que es simultánea, secuencial y bidireccional. Bidireccional porque lo va haciendo a los dos lados, que eso es lo que me permite que sea eficiente. Las etapas les suenan conocidas, sin poner la siguiente, ¿qué seguirá? Y la... listo, facilísimo. Iniciación, elongación y terminación. Ahora vamos a ver muchas diapositivas de iniciación, quizás una o dos de elongación, y por último la última, una de terminación. Siempre la iniciación es un poco más complicada. La iniciación, ¿cuáles son los eventos que ocurren? Exacto. Necesitamos una apertura de la doble hélice. Cuando ya hay un sitio donde se abre es cuando realmente puede empezar. Entonces lo primero es la apertura del sitio de origen, la creación de las horquillas, y las horquillas pues se crean gracias a la apertura o a la burbuja que se llama burbuja de replicación, que se hace en los dos sentidos, y
la síntesis de los cebadores. Miren, sin cebadores no hay nada. Obviamente sin apertura, sin corte tampoco lo va a haber, pero no vale de nada un DNA solamente abierto. La polimerasa puede llegar allá, pero si yo no encuentro un extremo 3' donde adicionar nucleótidos, no hay trabajo. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo sería la iniciación en Escherichia coli. ¿Los cromosomas de las bacterias cómo son? ¿Lineales? No, son circulares. Entonces, como son circulares y son mucho más pequeños, y los vamos a comparar con un genoma de tipo eucariótico. Entonces tenemos un origen de replicación que se llama en las procariotas, y específicamente en este caso tenemos el origen de replicación que se llama ORI-C. Escherichia coli con un ORI-C. Ya dijimos que el origen de replicación no es más que una secuencia de nucleótidos que puede ser identificada, que es alrededor de 245 y que es rica ¿en qué? Adeninas y timinas, muy bien. Luego, para hacer la replicación es lo mismo que se haría en un genoma lineal. Simplemente se abre, se forma una burbuja. En la burbuja tenemos dos direcciones porque se me forman como dos horquillas. Y luego estas llegan hasta un sitio que es un sitio de terminación. Que ahí se los va a mostrar. No, alguien que sea más alto. Marica, que gigante. Bueno, calladitos. Una pregunta. Sí. Tú mencionaste replisoma y Ah, no. Cuando decíamos replisoma es facilito. Simplemente el replisoma es todas las proteínas asociadas al complejo de iniciación. ¿Listo? ¿Solucionado el problema? Gracias. Bien. Y luego hay un sitio de terminación que es opuesto al sitio donde está el sitio de origen. Y es ahí donde termina la replicación. El ORI-C es en procariotas. En este caso estamos mostrando el ejemplo con Escherichia coli. Miren, la mayoría de trabajos se hacen en procariotas con Escherichia coli porque es conocido completamente su genoma, porque se ha trabajado mucho con ella, entonces uno siempre les va a nombrar Escherichia coli para todo. Listo, la siguiente. Bueno, ahí me está mostrando la dirección. Eso quiere decir que es bidireccional. ¿Cuántas horquillas hay ahí? 2. Muy bien. Siguiente. Las características del origen de replicación ya habíamos visto. Ahí nos está mostrando simplemente que nos señala el sitio que habíamos visto antes en el cromosoma circular y nos dice que es una región rica en secuencias adeninas y timinas. Seguimos. Miren, esa es la burbuja. Esa es una burbuja de replicación y lo que estamos observando en la parte de abajo simplemente me está mostrando las dos horquillas. La horquilla de replicación. Y lo que está en zapote o esa flechita, ¿qué será? Pues el nuevo DNA que se está sintetizando. Siguiente. Miren, entonces ahí lo que intenta mostrarles es cómo a partir de ese genoma circular se van a originar otro totalmente idéntico. Y aquí nos está mostrando en una foto lo que habíamos visto anteriormente, en una fotografía electrónica, lo que habíamos visto anteriormente en un diagrama. Si ustedes se dan cuenta, miren, en la parte de arriba, lo que se ve allá grandote ya no es burbuja como tal, porque la burbuja ya desapareció y lo que está haciendo es la replicación hacia los dos extremos, o sea, hacia las dos horquillas. Y es lo que nos tiene, o lo que nos quiere demostrar el dibujo que está en la parte de abajo. Muy bien. En eucariotas habíamos dicho que hay más de un origen de replicación y se llama ORI. Ese es el nombre. Entonces, en eucariotas tenemos múltiples orígenes de replicación y cada unidad de esas se conoce como, o sea, cada unidad de replicación que está compuesta por ese origen y
las regiones alrededor, se conoce como replicón. O sea, un replicón es su origen, o sea, voy a tener una burbujita y los nucleótidos, la parte de la cadena que tengo alrededor. Entonces, cuando hablemos de replicón, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es el origen, ¿verdad? El origen de replicación. Muy bien. Y aquí tenemos ya varios de los orígenes y se me han formado las burbujas. En la primera parte me está mostrando cómo se origina la burbuja de replicación. En la segunda, la que está más abajo, pues me está mostrando la síntesis del DNA del nuevo hacia el lado de las horquillas, o sea, de manera bidireccional. Y como una consecuencia lógica, pues al final voy a tener 2 hebras o 2 moléculas de DNA. Siguiente. Ahí entonces empezamos a hablar de procesos independientes, nos está mostrando la acción de la helicasa, cómo se cortaron los puentes de hidrógeno, la tensión que se está generando al otro lado, que ya sabemos es disminuida por las topoisomerasas. Seguimos. También habíamos dicho que es una reacción que es dependiente de ATP. Otra vez lo mismo, entonces se los muestra con un tipo de gráfica, luego abajo con otro tipo de gráfica, nos está mostrando el sentido de la bidireccionalidad. Siguiente. En eucariotas habíamos dicho que las proteínas se conocían, las proteínas que estabilizaban la hebra cuando se abría se llamaban ¿cómo? En general se conocen como SSB, que son proteínas que se bind porque se enlazan a una hebra de DNA sencilla. Y en eucariotas se conocen como las RPA, ¿sí? O sea, las SSB en procariotas son las RPA. No, en eucariotas se conocen como RPAs, pero en general, el nombre que ustedes van a observar en procariotas nunca las vamos a ver como RPAs, en procariotas siempre las vamos a ver como SSBs. Pero digamos que el concepto, la idea general sí es SSB porque son proteínas asociadas a hebra de DNA sencilla. ¿Cómo? Los DNTP son los nucleótidos trifosfatados. ¿Y los SSDP? SSDP. No sé. ¿Qué es lo que ellos dicen? Las SSB son, si la encuentran en un libro como SSBP, quiere decir proteínas enlazadas a cadena sencilla de DNA. ¿Listo? Bien. La elongación. La elongación es facilita. La elongación, ¿en qué consistirá? Elongación, exacto, alargar cuál cadena. Pues la cadena nueva. Entonces, la elongación no es más como la polimerasa lo que está haciendo es adicionando nucleótidos a la hebra o a la nueva hebra de DNA. Siguiente. Por eso sí vamos a pasar rápido porque ustedes ya conocen el proceso. Ahí está otra vez una forma diferente de mostrarle la elongación. Les está hablando de DNA polimerasa 3 solamente porque los dibujitos que encontramos eran mucho más bonitos para procariotas. Miren, ahí lo están observando. Está mostrando las proteínas SSB que me estabilizan las hebras para que no se vuelvan a juntar, porque harto trabajo hizo la helicasa rompiendo puentes de hidrógeno para que después vuelvan y se unan. ¿Sí? Habías dicho que ribosomas son asociados al complejo de iniciación. Sí. Pero ahorita aquí en la ilustración aparece el replisoma, entonces... No, sí. Lo que pasa es que el replisoma sí es asociado a todo el complejo de iniciación, sino que solamente acá me está mostrando el complejo como tal que me está dejando abierta la cadena. Pero realmente la elongación ya lo único a lo que se está refiriendo es adición de nucleótidos. Pero obviamente para adicionar los nucleótidos pues tengo que ver que la cadena esté separada, las proteínas están haciendo su función, pero sí tiene razón, entonces el complejo es, el replisoma, estamos hablando de él antes de la iniciación, pero aquí lo único que estamos haciendo es adicionando nucleótidos. Bien, nos está mostrando que la polimerasa 3 es la que hace esta función en Escherichia coli. En los mamíferos tenemos polimerasa, aquí sí nos referimos particularmente a los mamíferos. En los mamíferos teníamos la polimerasa sigma y epsilon, que lo que hace es adicionar nucleótidos. Principalmente la sigma
lo hace en la cadena líder, mientras que la épsilon lo hace en la rezagada. Siguiente. Y aquí nos muestra la elongación. Igual nos está mostrando cómo se hace la elongación a partir de la adición del primer. Pero pues realmente ustedes ya saben, ¿no? No puede haber adición. Es para recalcar que no puede haber adición de nucleótidos sin haber sido elaborado un primer. Y acá estamos viendo, miren niños, acá es fácil entender lo mismo que hicimos aquí en el tablero con esta hebra. Nos lo está mostrando acá. Miren el template que está sombreado por azul. El extremo que nos está mostrando ahí, ¿cuál es? El 3'. Lo que está mostrando esa secuencia que es como, exacto, nos está mostrando que es la líder. Y luego nos está mostrando al frente que tenemos ahí. La nueva cadena. Exacto, la nueva cadena que muy seguramente podría ser el primer. Y la adición de nucleótidos trifosfatados que se hace ¿a cuál extremo? 3. Miren, el carbono 3, tenemos ahí el grupo hidroxilo del carbono 3, es ahí donde se adicionan los nucleótidos. Depende. Lo moradito es el prime. Lo rosado. Eso. Bueno, sí, esa parte podría ser el primer y cómo se van adicionando los, o podría ser una hebra en crecimiento, no necesariamente el primer, ¿no? Sería como se van adicionando. Fragmentos de Okazaki. ¿Qué eran los fragmentos de Okazaki? Alguien me había dicho. Primer más la sintetizable. Exacto, o sea, serían los primers que se van sintetizando, los vemos ahí en la horquilla. Entonces el primer que se va sintetizando más los nucleótidos, los nucleótidos iniciales que se van añadiendo. El nombre de Okazaki es por el apellido de la persona que lo descubrió. Muy bien. Y esta partecita que sí era facilísima, ¿se acuerdan? Después de que hacíamos la remoción del primer, ¿qué pasaba? Quedaba un gap, ese gap era llenado por una polimerasa, y en la última parte que necesitábamos, exacto, que necesitábamos hacer el último enlace para poder que la cadena nos quede sin ningún tipo de huequitos. Entonces necesitamos hacer un enlace fosfodiéster entre dos nucleótidos contiguos que quedaron sin ese enlace fosfodiéster, pues porque porque habíamos hecho una remoción ahí de nucleótidos. Muy bien. Y la terminación, pues obviamente la terminación está asociada con, no puedo tener una hebra de DNA junto con otra que tenga partes que sean híbridas. Entonces necesito hacer remoción de los primers, necesito rellenar los espacios que me quedaron faltando, y necesito, o sea, rellenar los gaps y posteriormente quitar esos pequeños, o sea, coger esas fallas que tenemos ahí, o esos falta de enlace fosfodiéster, lo rellenamos con la ligasa. Bueno, aquí nos está mostrando la etapa de la terminación, simplemente como, creo que en la siguiente, ¿verdad? Tenemos ahí una remoción de los, ¿qué es lo que removemos ahí? Los RNA. Los RNAs, nos quedan ahí unos huequitos que van siendo rellenados. Recuerden, nosotros tenemos un gap cuando removemos los cebadores, pero también hay un gap cuando no tenemos un enlace fosfodiéster. O sea, cualquier cosa que esté interrumpiendo la continuidad de la hebra, eso es un gap, en este caso, ¿no? Entonces, cuando removemos el primer vamos a tener un gapsote, y cuando tenemos sería un gapcito, ¿no? Pero en términos generales tenemos gaps. Un gap más grande cuando removemos el primer, un gap más chiquito cuando necesitamos hacer un enlace fosfodiéster. Bien, aquí nos está mostrando simplemente, nos muestra los cebadores, luego muestra que han sido eliminados. Sabemos que eso lo hace en el caso de las procariotas, lo hace la polimerasa 1 porque ella tiene actividad de exonucleasa o RNasa, ya está removiendo RNasa. Y en el caso de las eucariotas, pues hay una RNasa H que lo que hace es remover este primer.
Y luego por último pues la ligasa. Finalmente cuando el DNA ya ha sido sintetizado, ¿será que él se queda así todo alargado? ¿Qué hacemos para que él sea ahorita nuevamente funcional y para poder que se reparta de manera equitativa? Exacto, necesitamos que se compacte. Y sí, se enrolla alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Tenemos la 2, la 3 y la 4, y la 1 que no se encuentra al interior de la... O sea, ustedes hagan la asociación como cuando uno tiene un tubino de hilo. Uno no podría tener esos cromosomas o ese DNA suelto en la célula porque primero estaría más susceptible a que sufra de quebraduras, que se fracture, y además sería muy difícil hacer la repartición si yo tengo el DNA que es una hebra. Imagínense en ese mundo de cromosomas a manera de hebra. Sería imposible manejarlos para la célula. Entonces, la célula que dice, nos organizamos todos. Entonces empiezan a organizarse, se compactan, y la manera de compactarlos es la que estamos observando ahí, a través de unas proteínas a las cuales se les va uniendo el DNA, y otras que los estabilizan, como el H1 que queda por fuera y unos que quedan al interior. Esa estructura se llama un nucleosoma. Entonces, nucleosoma no es más que la compactación que hace el DNA después de que ha sido replicado, y la hace a través de la asociación con unas proteínas que son las histonas. En la figura siguiente nos está mostrando cómo todo ese DNA replicado se asocia, porque primero vimos el nucleosoma solito, ahorita estamos viendo una serie de nucleosomas y otras proteínas que lo que están ayudando es a compactarlo. Siguiente. Pero resulta que la replicación tiene un pequeño problema. ¿Qué pasará? La hebra rezagada no, ella solucionó su problema, porque cuando removió los primers, ella todavía quedaba con alguien o con un extremo 3' para poder rellenar. O sea, un extremo 3' que las primerasas pudieran rellenar. ¿Qué pasa con los extremos 3' de la cadena líder? Exacto. Miren, los extremos que estamos observando ahí, cuando nosotros tenemos la cadena líder está removiendo siempre ese extremo 3', ese primer que nos quedó en el extremo 3', 5', pero ¿hubo polimerasa que lo rellenara? No, ¿verdad? Como no hubo ahí relleno, nos queda otro gap, es otro concepto, pues aquí es simplemente pues el mismo gap que nos generó cuando hizo la remoción, que hace que los extremos de los cromosomas se vayan acortando, se van desgastando, y eso está asociado con la vejez. O sea que ustedes y yo tenemos casi la misma cantidad de telomerasa, mientras que otras profesoras que ustedes tienen ya casi no tienen. No, mentiras, en general ustedes tendrían mucha telomerasa, y de hecho a veces lo hacemos y nos reímos porque utilizamos la telomerasa de ustedes que son estudiantes y la comparamos con nosotros. Entonces el resultado de nosotros lo quitamos de ahí para no pasar por humillaciones. La telomerasa en las personas jóvenes es mucho más alta, lo mismo que en los embriones. ¿Tendrá sentido? Claro que sí. ¿Dónde más se les ocurre a ustedes que uno tiene muchísima telomerasa? ¿Qué células que son muy inteligentes y que necesitan ser inmortales? Células que son inmortales, que necesitan crecer continuamente, que generan tumores malignos. Las células cancerosas. Una característica de las células cancerosas es que la inmortalidad está dada porque ellos empiezan o tienen una cantidad de telomerasa que las hace capaces de seguirse replicando. Entonces aquí simplemente les está mostrando el proceso como la telomerasa lo que hace es adicionar unos primers al fin de la cadena, hace una copia y trata de llenar el espacio el espacio que se generó por los primers o los gaps. Muy bien. Entonces ahorita, sí. La telomerasa pone nucleótidos después de que queda el gap solito.
O sea, la telomerasa es una enzima que lo que hace es tratar de mantener los telómeros, o sea, los finales de los cromosomas, el final de los cromosomas, iguales, exacto. Pero uno tiene un número de replicaciones, o digamos que las células no pueden replicarse de manera infinita, bueno, exceptuando las células madre. Pero en general las células tienen un tiempo de vida que está dado por el número de replicaciones que pueden tener. No entendí. ¿Qué? ¿No? Bueno. ¿De la telomerasa? Listo. Resulta que los extremos de los cromosomas tienen un problema, y es que a medida que se van replicando, vamos perdiendo un pedacito de cromosoma, ¿no es cierto? Vamos perdiendo una pequeña partecita al final. ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema? Ese problema lo soluciona una enzima que se llama la telomerasa, que es la que trata de mantener la integridad del final de los cromosomas. Pero la telomerasa está asociada con el poderse uno replicar continuamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si se acaba esa telomerasa? Quiere decir que yo ya no puedo reparar el final de los cromosomas. Entonces, las células ya dicen, usted ya no se puede replicar más porque usted ya, mejor dicho, ya está viviendo horas extras, tiene que vivir con los telómeros que le quedaron. Por eso las personas adultas ya no podemos, o sea, entre más adulto es más difícil que uno pueda hacer reemplazo de células. O sea, las células ya no las podemos estar reemplazando porque eso tiene que ver con la integridad. Pero ¿qué pasa si un cromosoma que ya ha perdido, o sea, que lo que tiene es que ya no puede conservar su integridad, se sigue replicando? Es lo que sucede con las células cancerosas. Las células cancerosas, a pesar de que no conservan la integridad de los telómeros, tienen una replicación, o sea, es indefinida. ¿Listo? Entonces la telomerasa tiene que ver como con el cuidado de esas partecitas que tienen esos pequeños gaps de RNA que deben ser rellenados. Y poner nucleótidos. Sí, poner nucleótidos y completa. O sea, asocien siempre a la telomerasa con la integridad que deben tener los telómeros.